Cuando Estados Unidos y otras potencias mundiales vieron las riquezas que tiene el Perú en sus tierras, se planeó la creación del terrorismo y de esa creación se encargó la CIA. En los 80 un grupo de marineros enviados por la CIA subieron a Ayacucho a asesinar a comuneros, que reclamaban un fraude en unas elecciones. Aprovecharon esa rebelión para poder instalar el cuento del terrorismo. Los marineros llegaron a matar a los campesinos que protestaban. Y esta masacre no paraba. Para esos años no existía el internet, solo se creía lo que la prensa, la CIA y sus militares decían. Comenzaron a matar sin piedad hasta que un grupo de comuneros tomaron las armas para enfrentar a los marineros, camuflados llamados los sinchis, por los pobladores tal como lo describe la canción de La Flor de la Retama, en esa región del Perú. Entonces la CIA siguió con su plan instalando a dos personajes que se encargarían de jugar al gato y al ratón, para poder robar las riquezas peruanas. Esas dos creaciones fueron Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos. Pero para poder saquear al Perú en su totalidad faltaba poner a un presidente. Y la CIA ya tenía a dos candidatos. Ellos eran Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Para los años 80 y 90 se creó el Grupo Colina, integrado por 120 militares de alto rango, para poder dinamitar las torres eléctricas sin comunicar a los pueblos. Todos estos coche-bombas eran puestos por estos militares, y la prensa se encargaba de culpar a los campesinos con el nombre de terroristas. El asesino Abimael Guzmán, aprovechándose de toda esta convulsión social, habló con los estudiantes de los Andes para combatir a los marineros y militares que mataban a los pobladores. Los estudiantes y campesinos, no teniendo otra opción, se unieron a su pensamiento maoísta. La CIA había concretado su plan macabro. Puso a Alberto Fujimori como presidente del Perú, y creando la Constitución del 93, donde regalaba las empresas peruanas y las riquezas de sus suelos. Y cada vez para vender empresas peruanas se hablaba del terrorismo, y los militares llamados Grupo Colina pintaban paredes y mataban comuneros para que todo se enfoque en el terrorismo, y nadie se enfoque en la venta de las empresas y riquezas peruanas. Hay que recordar que cuando se ubicó a Abimael Guzmán, los de inteligencia le avisaron a Fujimori y Montesinos que ya habían ubicado Guzmán, y Montesinos y Fujimori enviaron a poner un papel debajo de la puerta de donde estaba Abimael Guzmán, diciéndole que escape, que ya lo había ubicado los de inteligencia peruanos. CIA ya tenía a sus tres piezas para el saqueo al Perú: Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y no iba a permitir que inteligencia del Perú detenga a Abimael Guzmán, sino el cuento del terrorismo se les iba a acabar, y así no iban a poder saquear al Perú. La CIA buscaba desaparecer a la gente de los Andes peruanos donde está toda la riqueza. Entonces se puso el plan de esterilizaciones en todo el Perú. Alejandro Aguinaga se encargó de ese macabro plan, que estaba dirigida a las mujeres de los Andes, para que no tengan más hijos. A ellas estaba dirigida. Hasta se forzaron a más de 300.000 mujeres a esterilizarse. Ese caso fue archivado por la esposa del comandante Colchado, la fiscal Marcelita Gutiérrez. Estos dos personajes, quien tienen como padrino de bodas a César Nostroza, cabecilla de los narcotraficantes llamados Cuellos Blancos. De otro lado, mientras Abimael Guzmán había caído ya por el año 92, la CIA con su otra creación, el MRTA, empezaba a hacer terrorismo, para luego el año 96 crear otra cortina de humo llamada la toma de la residencia del Japón, el rescate Chavín de Huántar. En ese secuestro, cuando los emerretistas dejaron libre a la mamá de Fujimori, ahí se les cayó la careta. La pregunta: ¿por qué dejaron escapar a la mamá del presidente de ese supuesto secuestro? ¿Por qué, si el objetivo era secuestrar la residencia para negociar la salida de Víctor Polay Campos? Todo fue una cortina de humo, todo estaba negociado. Los emerretistas iban a ser enviados a Cuba, eso fue lo que se les había dicho, que solo hagan la figura del secuestro. Pero a la hora de la toma de la residencia se dio orden de que se mataran a todos los emerretistas para que no hablaran. Pero hubo un coronel que dentro de la residencia se opuso a que mataran a los emerretistas que se habían rendido, y eso le costó la vida a este coronel de nombre Juan Valer Sandoval.